Este es un video sobre la triada del Krupp. Es el proyecto final. Empezaremos por una breve introducción a qué es la triada del Krupp y en qué consiste. La triada clásica del Krupp, también conocido como laringotraqueobronquitis, consiste en la combinación de tres síntomas distintivos que se observan en la mayoría de los casos de esta afección. Estos tres síntomas son el estridor, la tos perruna y la disnea, también conocidos como estridor laríngeo, tos traqueal y disfonía. El estridor se refiere a un ruido agudo y musical que se produce al inhalar y que es causado por la obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores. El estridor es uno de los síntomas característicos del Krupp y se debe a la inflamación de la tráquea y la laringe. La tos perruna, en cambio, se trata de una tos que suena similar a la ladrido de un perro, de ahí su nombre. Esta tos es causada por la inflamación de las vías respiratorias superiores y puede ser más intensa durante la noche o en las primeras horas de la mañana. La disnea se manifiesta como dificultad para respirar y puede estar asociada con el estridor. Puede ocurrir como resultado de la obstrucción de las vías respiratorias o de inflamación de la tráquea y laringe. Asimismo, el Krupp se puede clasificar según los grados de severidad, teniendo el Krupp leve, el Krupp moderado, el Krupp severo y el Krupp inminente al fallo respiratorio. Igualmente, el Krupp se puede clasificar como Krupp recurrente y Krupp espasmódico. El Krupp recurrente es una condición en la que el niño experimenta episodios repetidos de Krupp, generalmente durante los meses de invierno. Este tipo de Krupp puede ser causado por alergias, asma o infecciones respiratorias recurrentes. La característica principal del Krupp recurrente es que el niño experimenta múltiples episodios de tos perruna, dificultad para respirar y estridor a lo largo del tiempo. En cuanto al Krupp espasmódico, se trata de una forma menos común de Krupp, que afecta a niños entre 3 meses y 3 años de edad, y este tipo de Krupp se caracteriza por episodios repentinos de tos perruna que a menudo ocurren por la noche. A diferencia del Krupp viral, el Krupp espasmódico no suele estar asociado con síntomas de resfriado o gripe. A continuación veremos más a detalle la triada del Krupp en específico, que serían los tres síntomas, que vendría siendo la disfonía, la tos traqueal y el estridor laríngeo. Les hablaré sobre un tema que puede ser preocupante para los padres y cuidadores de niños pequeños, el estridor laríngeo inspiratorio. Este problema, también conocido como Krupp, es una afección común que afecta a los niños, especialmente a aquellos menores de 6 años. Es importante que todos estemos informados sobre esta condición para poder reconocerla y tomar las medidas necesarias en caso de que se presente. El estridor laríngeo inspiratorio es uno de los tres síntomas principales del Krupp, junto con la tos perruna y la dificultad para respirar. Se caracteriza por un ruido agudo y vibrante al respirar, que se produce cuando el niño inhala aire. Este sonido puede ser bastante alarmante para los padres, pero es importante recordar que el Krupp suele ser una enfermedad leve y autolimitante en la mayoría de los casos. La causa más común del estridor laríngeo inspiratorio es la inflamación de las vías respiratorias superiores, generalmente debido a un virus como el virus para influenza. En el lactante y niño pequeño, la respiración normal debe ser silenciosa. Toda obstrucción de la vía aérea se expresa por un estridor, es decir, un sonido musical audible sin estetoscopio de tono variable ocasionado cuando el flujo de aire deja de ser laminal para ser turbulento, al pasar a través de una zona estrecha, que será diferente según la localización de la obstrucción. Por ejemplo, si la obstrucción se ubica por encima de las cuerdas vocales o pliegues vocales, será inspiratorio. Cuando afecte desde la carina traqueal hacia abajo será expiratorio, y cuando afecte la tráquea será de dos tiempos respiratorios, es decir, bifásico. Los lactantes y niños pequeños tienen una serie de condiciones anatómicas y fisiológicas propias de la edad que facilitan la expresión clínica del estridor. Por ejemplo, la mayor comprensibilidad dinámica, el menor calibre de la vía aérea, la mayor resistencia al flujo aéreo y la menor capacidad retráctil del pulmón. La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor laríngeo en el lactante y la anomalía congénita de mayor incidencia, es decir, de un 50-75%, dentro de las malformaciones laringenias. Es más frecuente en el sexo masculino y se caracteriza por la flacidez de la estructura supraglótica que se colapsan hacia la glotis durante la inspiración.
Su etiología es desconocida, aunque se ha postulado alteraciones neuromusculares, cartilaginosas y en el neurodesarrollo. El estridor es el signo más típico de la laringomalacia. Es inspiratorio de tonalidad grave, intermitente o permanente, y aumenta cuando el paciente requiere una mayor demanda de flujo aéreo, como por ejemplo durante la alimentación o el llanto, o incluso en decúbito supino. Los síntomas, especialmente el estridor, comienzan habitualmente en la primera semana de vida, aunque pueden estar presentes desde el nacimiento. Suele ser una patología autolimitada en la cual el estridor aumenta su intensidad con el crecimiento del niño, siendo máximo alrededor de los 6 meses de edad y después empieza a declinar, desapareciendo completamente toda la sintomatología a los 2 años de vida. Se describen 3 grados de laringomalacia. Entre ellas están la leve, moderada y grave. En la primera, que es la más frecuente, el estridor es intermitente, no hay signos de obstrucción respiratoria y el progreso ponderal es normal, por lo tanto su curso es benigno en una resolución espontánea. En la laringomalacia moderada, el estridor es continuo con tiraje, obstrucción respiratoria y alteración de la curva pondoestatural. Y en la grave o severa predomina la obstrucción respiratoria con tiraje universal y detención del crecimiento del lactante. El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica y se confirma con la realización de una fibrolaringoscopia con anestesia local, que es el gold estándar para esta patología. Este estudio dinámico nos permite visualizar las características particulares de la laringe y observar el colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración. Las anormalidades anatómicas de la laringomalacia son epiglotis tubular o acartuchada, como una forma exagerada a la de omega típica de los recién nacidos, aritenoides con mucosa redundante y repliegues aritenoepiglóticos cortos. Es importante también realizar una radiografía de cuello de perfil para partes blandas que ayudará a descartar patologías asociadas, sobre todo las subglóticas. En casos de disfagia o trastornos en la alimentación es aconsejable solicitar una videoglucción con esofograma y estudios para el reflujo gastroesofágico. Es indispensable corroborar la adecuada motilidad cordal y realizar el diagnóstico diferencial con la estenosis subglótica, que puede producir un colapso de las estructuras supraglóticas debido al esfuerzo respiratorio y a la presión negativa inspiratoria del lactante al respirar. En la mayoría de los pacientes, el estridor es el signo más característico, que se puede acompañar de un leve tiraje supraesternal o subcostal. En los casos de laringomalacia moderada o severa, aparece dificultad en la alimentación, con un insuficiente aumento de peso o incluso detención en el crecimiento ponderal estructural, disfagia, episodios de tos con ahogos y cianosis, síndromes aspirativos, apneas obstructivas del sueño, dificultad respiratoria con tiraje universal o incluso episodios de aparente amenaza a la vida. La laringomalacia se puede acompañar en un bajo porcentaje, es decir, de un 7.7%, de lesiones sincrónicas congénitas de la vía aérea. Estas lesiones se les sospecha cuando hay un síntoma típico de laringomalacia, una evolución errática o un notable empeoramiento de los síntomas durante los primeros meses de vida. En todos estos casos se impone la evaluación endoscópica de la vía aérea bajo anestesia general para descartar las principales patologías asociadas, como estenosis subglóticas, traqueobroncomalacia, parálisis de pliegue bucal, entre otras. Otras patologías a tener en cuenta son la presencia de reflujo gastroesofágico o de infecciones respiratorias concomitantes, ya que ambas empeoran la sintomatología de la laringomalacia. La evolución de la laringomalacia va a depender del grado de obstrucción de la vía aérea que produzca. La laringomalacia leve es autolimitada, mientras que en la severa se impone asegurar la vía aérea y mejorar la ventilación del paciente mediante un tratamiento quirúrgico. El mayor porcentaje de los casos de laringomalacia son leves, por lo que el tratamiento es conservador con una conducta expectante y controles clínicos de la evolución del paciente. Siempre que haya signos de reflujo gastroesofágico, hay que realizar el tratamiento médico adecuado. En los casos de laringomalacia grave, no cabe duda que el tratamiento será quirúrgico para desobstruir la vía aérea del paciente. La disfonia. ¿Qué es la disfonia?
La disfonía es un síntoma cuyo diagnóstico se realiza clínicamente ante cualquier alteración de la producción vocal o de la calidad del tono o volumen de la voz y que afecta la calidad de vida laboral o social. Constituye la alteración de la voz en cuanto a su tono, timbre o intensidad por un mal uso o abuso vocal o por un trastorno orgánico. Así, la disfonía se puede clasificar en orgánicas cuando existe una lesión anatómica en los órganos de fonación y funcionales sin evidencia de dicha lesión. Por otro lado, la disfonía es un trastorno caracterizado por una alteración de timbre de la voz que puede ser debida a diversas causas orgánicas o funcionales de la laringe o de las cuerdas vocales. Tanto en niños como en adultos, la disfonía crónica requiere una visita médica para diagnosticar cualquier trastorno que se alargue más de 2 semanas, tanto para descartar la presencia de cualquier lesión grave como para impedir que la disfonía se convierta en una disfonía crónica y que derive de una pérdida total de la voz. En las disfonias generadas por forzar la voz o por infecciones y virus, se requerirá reposo, antiinflamatorios y, dependiendo del caso, terapia con un logopeda que enseñe al paciente a utilizar bien la voz y a rehabilitarla. Se puede diferenciar dos tipos de disfonias. La disfonía aguda habitualmente es autolimitado y se resuelve con reposo de voz y algún tratamiento sintomático. La disfonía crónica es más compleja ya que sus causas pueden ser múltiples, desde lesiones tumorales hasta lesiones congénitas. Pronóstico de la enfermedad. En la gran mayoría de los casos, la disfonía se puede curar siguiendo el tratamiento adecuado, ya que muchas veces se origina por una causa infecciosa inflamatoria. Si el problema se alarga más allá de los 10 días, es necesario que el paciente sea remitido al especialista en otorrinolaringología para realizar un examen minucioso y una exploración exhaustiva de las cuerdas vocales y de la laringe. Síntomas de la disfonía. Los síntomas pueden presentarse de manera aislada o combinada. Entre los síntomas más frecuentes destacan ronquera, voz monótona, temblor de la voz, afonía, que la afonía es la alteración máxima de la disfonía. Se puede tratar de la pérdida total de la voz y su origen puede ser físico como un traumatismo o psíquico. Se considera un trastorno algo más grave que la disfonía. También puede ser variaciones en la intensidad de la voz o pérdida de los agudos. Además, se puede presentar otro tipo de síntomas no fonatorios, como por ejemplo tos, picazón, carraspeo, dolor leve o moderado de la garganta. ¿Cuáles son las causas de la disfonía? Cuando la disfonía se presenta en niños puede prevenir de trastornos neurológicos, malformaciones de la laringe, papilomas laringeos, provocados por infecciones virales o por forzar demasiado la voz. Esta última es la causa más común que provoca la disfonía en los adultos, ya que la hiperfunción vocal no tratada puede llegar a producir otras patologías como nódulos o pólipos en las cuerdas vocales. Además, que otros factores pueden desencadenar la disfonía: reflujo gastroesofágico, el tabaquismo, procesos infecciosos como la laringitis o tuberculosis y trastornos neurológicos de la laringe o tumores. ¿Cómo se puede prevenir la disfonía? La disfonía se puede prevenir cumpliendo con unas normas de higiene vocal, entre los que se incluyen no carraspear, hidratarse correctamente, evitar los ambientes secos y los cambios bruscos de temperatura, evitar el humo y el tabaco, descansar correctamente y reducir el consumo de cafeína. Tratamientos para la disfonía. La disfonía se puede tratar reposando la voz y modificando los malos hábitos en el uso de la misma. En el caso de que la disfonía esté provocada por procesos infecciosos, se puede administrar antiinflamatorios. Bueno, y yo les vengo a hablar sobre la tos traqueal. Primero que nada, para saber cómo tratar la traquitis bacteriana en adultos, primero tenés que saber que hay dos tipos principales. El primer caso suele ser de origen bacterial y el proceso de sanación del paciente suele ser de 2 a 3 semanas. Este tipo de traquitis se le conoce como bacteriana o pasajera. Algunos de los síntomas que presentan son sensaciones de irritación en la base del cuello que provocan tos seca y espasmódica, principalmente por las noches por los cambios de posición.
contracciones repetidas del tórax y dolor torácico, fiebre o un aumento de temperatura ligero, voz ronca, dolor de cabeza o fatiga y o alta de energía. Las prescripciones del especialista para aliviar los síntomas de una traquitis bacteriana pueden incluir jarabe para la tos y los dolores torácicos, beber líquidos en abundancia a fin de evitar cuadros de deshidratación, consumo de bebidas calientes con miel, tomillo, limón o bebidas fortificadas, humidificar y ventilar tu habitación, uso de antifibrales como paracetamol, aspirina, entre otros medicamentos, nebulizaciones y otros fármacos según la gravedad como antibacterianos, antivirales o fármacos expectorantes. En conclusión, la triada del Krupp, que incluye el Krupp recurrente, el Krupp espasmódico y el Krupp viral, son condiciones respiratorias que afectan a los niños causando tos perruna, dificultad para respirar y el estridor. Estas afecciones pueden ser preocupantes para los padres debido a la naturaleza alarmante de los síntomas, así que es importante buscar atención médica si se presentan signos de esta dificultad respiratoria grave. La importancia de la triada del Krupp radica en la necesidad de un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Los padres deben ser conscientes de los signos y los síntomas de esta condición y buscar atención médica si tienen alguna preocupación sobre la salud respiratoria de los afectados.